Este martes el Servicio Nacional de la Mujer presentó los resultados de un estudio que advierte sobre la disminución en la participación femenina en cargos ejecutivos y de alta gerencia en los directorios de las empresas. Pero uno de los temas más llamativos justamente tiene que ver con que ha aumentado la brecha salarial y que sigue habiendo una diferencia muy significativa. De hecho, nos pone a nuestro país, a Chile, como uno de los países de toda América que más discrimina respecto de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Queremos conversar de este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile Mariela Infante. Ella es socióloga de la Corporación Humanas. Mariela, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Mariela, este informe del Foro Económico Mundial, la verdad es que nos deja bastante mal parados. Chile es uno de los 5 países peor evaluados de un total de 130 y tantos, y la verdad es que se ha producido una caída muy importante en términos de lo que es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Estamos hablando evidentemente ante el mismo cargo, ante las mismas competencias. ¿Por qué está pasando esto, Mariela? Efectivamente, Chile es uno de los países que más retrocede en este ranking que elabora el Foro Económico Mundial, y tiene que ver con que la ley para eliminar la brecha salarial que tenemos actualmente en el país ha sido absolutamente inefectiva. Después de la ley, la brecha incluso ha aumentado, no existen mecanismos efectivos para hacer valer la igualdad de los sueldos. Entonces, lamentablemente, ese es un déficit que tiene nuestro país y que incide en esta baja en el ranking. Fíjate que datos súper precisos. Por ejemplo, si se hace un cálculo, ¿cuánto puede ganar una mujer al año? Por ejemplo, 5,4 millones de pesos versus en el mismo cargo siempre, porque la gente tiene que entender que esto es en igualdad de cargo, en igualdad de condiciones. Un hombre en ese mismo cargo gana el doble, 11,1 millones al año. Entonces la pregunta que me gustaría hacerte es, más allá de que la ley no ha operado, y evidentemente esa es una razón, ¿qué explica en definitiva? ¿Cómo se justifica este nivel de diferencia? Este nivel de diferencia se debe básicamente a que la división sexual del trabajo se replica también en el mercado laboral. Las mujeres están lamentablemente insertas en los trabajos con peor remuneraciones, con más desprotección laboral, muchas de ellas no tienen contrato. Cuando se compara, por ejemplo, el nivel de contratación de hombres y mujeres, son las mujeres las que realizan los trabajos más precarios, más inestables. El alza que ha habido en la participación laboral femenina lamentablemente también ha sido en estos empleos más precarios. Entonces, como no existe una participación en empleos de calidad, se traduce en una brecha salarial importante, que también tiene que ver con los quintiles de ingreso, no solamente con trabajo igual trabajo. Claro, y también hay un tema de baja cantidad de mujeres en altos cargos. Sí. ¿Por qué? Ese es un elemento que viene siendo un déficit que ahora el Comité CEDAW, en las recomendaciones que sacó el día lunes, también viene a recalcar de que la participación de mujeres en política es absolutamente insuficiente. Somos uno de los países de Latinoamérica con menor participación de mujeres a todo nivel. Todos los poderes del Estado, ejecutivo, judicial, legislativo, tienen un déficit de mujeres. También ahora vemos que el próximo domingo, en las elecciones municipales que vamos a tener, el número de candidatas disminuyó. Lamentablemente no ha habido medidas de acción afirmativa, medidas para potenciar y para promover la participación de mujeres, y ese es un déficit democrático que tenemos. El ranking hace alusión también a la participación de mujeres en los directorios. Exacto, de las empresas. De alto nivel empresarial. Exactamente. A nivel general, la participación de las mujeres es mínima, y en los directorios, en los cargos de poder económico, es también muy deficitaria. Disponemos de algunas cifras que dicen que es menos del 5%. Pero espérate, pero hay alguna, o sea, me imagino que por supuesto ninguna empresa va a decir, no, lo que pasa es que los hombres son más competentes que las mujeres. Pero los hechos, ¿por qué? A ver, las mujeres presentan más dificultades, por ejemplo, ¿podrá estar influyendo este postnatal de 6 meses que de alguna manera también nos podría, entre comillas, por cierto, perjudicar? Sí. A ver, nosotras planteamos que toda igualdad en lo público requiere también una igualdad en lo privado. Lamentablemente en nuestro país seguimos pensando de que las responsabilidades domésticas y familiares son de las mujeres, y eso significa que tenemos menos oportunidades para insertarnos en el mercado laboral, para mantenernos en el mercado laboral cuando estamos en etapa reproductiva, para participar en política. Esa desigualdad que se mantiene en lo privado, que se mantiene en la familia, lamentablemente tiene su correlato en lo público, en los salarios, en la participación política, en todos los niveles. Claro, podríamos decir que los empleadores sienten que pueden disponer más de un hombre que de una mujer. Yo creo que sí.
Sí, y que pueden pagarles menos, porque las mujeres muchas veces trabajamos y el trabajo tiene un valor simbólico muy importante de autonomía. Entonces a veces podemos trabajar por menos sueldo y me parece que los empresarios juegan un poco con eso. Ahora, volviendo al tema de la ley, ¿por qué no ha podido prosperar eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la traba? La traba principalmente es que yo como afectada tengo que ir y denunciar y soy yo la que tiene que probar que estoy siendo discriminada. ¿Y eso no es la empresa. Perfecto. No es la empresa la que tiene que demostrar que no está discriminando. Y esa es la carga de la prueba está en la mujer y por lo tanto eso significa que muchas de ellas no reclaman porque para ir y probar que realmente... Además que la ley es bastante insuficiente porque dice igual sueldo con iguales capacidades, iguales, qué sé yo, responsabilidades. Entonces es muy fácil dar vuelta y decir, bueno, pero esta pequeña responsabilidad no la tiene ella, por lo tanto la tiene el varón y le pago más. O sea, quedaron vacíos. Es fácil, sí, quedaron mucho vacíos. ¿De la ley? Lamentablemente es una ley simbólica, como muchas que tenemos en el país, que nos redunda en una igualdad sustantiva de las personas. Además que si la mujer va a reclamar a la Dirección del Trabajo, corre el riesgo de, claro, perder su trabajo, ni más ni menos, ¿verdad? Exactamente. Y por lo tanto me imagino que le debe pasar a muchas mujeres que... Ese es un desincentivo concreto. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de diferencias del 50%, cuando hablamos que Chile cayó 41 posiciones, o sea, en 12 meses cayó 41 posiciones. O sea, es de verdad un tema muy, muy relevante. Sí. Hay, dirías tú, a nivel de las autoridades, por ejemplo, respecto a lo que está haciendo el CERNAM, ¿ves tú avances ahí? Lamentablemente los avances no han sido suficientes, o sea, las cifras lo demuestran, sobre todo lo que tiene que ver con la participación, la brecha salarial es mucho más alta en las mujeres que tienen mayor educación, que tienen mayor remuneración y generalmente los programas se enfocan en los niveles socioeconómicos de menos ingresos, no hay una perspectiva global de enfocarlo como un problema de igualdad y de discriminación. Se queda CERNAM quizás en los programas de habilitación y de empleo que por cierto son muy necesarios, pero que no abordan el problema en general. Tiene que ver con prejuicios, con estereotipos, con una discriminación que es transversal a todas las áreas. Mariela, respecto de lo que pasó con esta sesión del Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación a la mujer, ¿cuáles son los puntos más relevantes de ahí? Bueno, estuvimos en Ginebra presentando como sociedad civil nuestro informe alternativo en conjunto con otras 8 organizaciones feministas y de mujeres y hay recomendaciones que se repiten. El déficit en participación política, que no existan medidas de acción afirmativa, es una preocupación para el comité. También la penalización de todo tipo de aborto y nos recomiendan que se legisle y se despenalice al menos en determinadas circunstancias. Otro problema tiene que ver con la violencia institucional, con los problemas que tiene la legislación sobre violencia doméstica, que no esté tipificado el delito y que eso redunda en una desprotección de las víctimas y en femicidios como los que hemos visto esta semana. Muy bien, Mariela, queremos darte las gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti.